En el principio, la tierra era un punto oscuro y vacío. Dios habló y creó el mundo entero. La luz, el cielo, los peces, las aves y los animales. Luego Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen, y creó al hombre del polvo. Y el hombre se convirtió en ser humano llamado Adán. Después de 6 días de trabajo, Dios descansó. Luego Dios puso a Adán en un jardín en el que había 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dijo a Adán, puedes comer de cualquier árbol, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de él, morirás. Luego Dios hizo que el hombre se quedara dormido, le sacó una de sus costillas y creó a la mujer, que Adán llamó Eva. Dios unió a Adán y a Eva en matrimonio. Más adelante, una serpiente apareció y convenció a Adán y Eva de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, diciendo que si lo hacían serían como Dios. Eva mordió el fruto y también Adán. Por esa decisión, Dios maldijo a la serpiente y también a Adán y Eva, y los expulsó del jardín, lejos del árbol de la vida. Por fuera del jardín, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Caín era agricultor y Abel era pastor. Cuando hacían sacrificios, Dios aceptaba los sacrificios de Abel, los animales, pero no los sacrificios de Caín, las cosechas. Caín se puso tan furioso que mató a Abel. La gente empezó a poblar toda la tierra y la maldad y la tragedia se siguieron expandiendo. Dios se arrepintió de hacer a los hombres y quiso borrarlos de la faz de la tierra. Pero Dios encontró a un hombre, a Noé, que hacía lo justo. Así que Dios le dijo a Noé que construyera un barco gigante llamado Arca y que pusiera en el barco a toda su familia y a una hembra y un macho de cada tipo de animal. Durante 40 días llovió y toda la tierra se inundó y acabó con todo ser viviente, plantas, animales y humanos. Todo fue destruido. Finalmente el diluvio cesó y el arca se posó en tierra seca. Noé y su familia salieron del arca. Y Dios prometió que nunca jamás volvería a inundar la tierra entera. Dios puso un arco iris en el cielo como prueba de la promesa. Y Dios buscó a alguien que bendijera a todo el mundo. Buenos días. Hoy estamos embarcando en un viaje que va a durar casi todo el año. Vamos a empezar una historia, una gran historia, una historia muy bonita, la gran historia de la historia del mundo. Es una aventura. Y como cualquier otro viaje, cualquier otra aventura, pues hay expectativas. Tal vez temores. Es que nosotros no sabemos si vamos a encontrar obstáculos en el camino. Pero tampoco no sabemos cómo serán los triunfos, las victorias. Este tiempo, este estudio va a ser muy especial. Hemos estado esperando mucho. Muchos de ustedes ya han comprado libros, los libros, ya están leyendo la lectura entre semana. Tenemos muchas expectativas. Sí, comenzamos la historia hoy. Y para empezar la historia, nosotros necesitamos volar a Roma. Y por eso nosotros compramos pasajes para todos y vamos. No, mentiras. No tenemos esa clase de presupuesto. Pero sí vamos a volar a Roma esta mañana. Llegamos allá y vamos a tomar un taxi para llegar al Vaticano, para ir a la Capilla Sixtina. Y ahí adentro vamos a alzar la vista hacia el techo, el cielo raso, y vamos a ver una de las obras maestras del artista Miguel Ángel. Es una obra
fantástica, bonita. Es que ese mural, porque es gigante, es muy grande, es porque es la historia, pues desde el punto de vista de Miguel Ángel, de la Biblia. Pues él empieza con la creación. Hay más de 300 personajes pintados en ese mural. Él quería contar una historia. En esa historia, en ese cuadro, ese mural, nosotros podemos pues, buscar los personajes de Adán y Eva. Podemos ver las caras de Noé, Abraham, Moisés, muchos personajes. Pero la escena más famosa de esa obra maestra de Miguel Ángel es tal vez la imagen del brazo de Dios, el brazo fuerte de Dios extendido. La mano de Dios extendida hasta tocar la mano floja de Adán. Ustedes han visto ese cuadro, esa imagen, ¿no? Yo creo que esta escena es la escena que capta el corazón de toda la historia. Dios, el Creador, extiende la mano para tocar la mano de Adán, su creación. El soberano entra al mundo que Él mismo creó. ¿Para qué? Para interactuar con su creación. En el mural, como ya dije, hay muchos personajes. Pero vemos cómo Dios entremezcla su historia con los diferentes personajes bíblicos. Es que vemos la mano de Dios en todo. La mano de Dios sigue estando extendida. Aunque cada sección del mural describe una historia individual, podemos ver la mano de Dios en todo. Todas las historias están conectadas para contar una gran saga. Por tanto, los personajes, y ustedes conocen muchos de los personajes bíblicos: Adán y Eva, Abraham, Moisés, Jacob, Israel. Esos personajes bíblicos, muchas veces nosotros pensamos que son historias individuales, porque son diferentes. Pero esa gran saga, esa gran epopeya, realmente es una historia. Por lo tanto, los personajes bíblicos no son parte de la historia. No son parte de la historia, son la historia. Y parece que tú y yo, junto con otros millones y millones de personas, parece que nosotros somos cuadros individuales colgados en una galería cósmica. Son distintos y nosotros creemos a veces que no tienen relación los unos con los otros. Pero si nosotros miramos de cerca, si tú miras de cerca, verás que tu historia está entretejida con la misma fibra narrativa pintada por Miguel Ángel.
una historia a través de muchas vidas. Eso significa que tú eres la historia de Dios. Yo soy la historia de Dios. Nuestras vidas individuales, que son diferentes, son distintas, pintadas con diferentes colores, tienen diferentes rasgos, destacadas por diferentes razones, pero están entretejidas para seguir contando la gran historia de Dios. Tú eres su historia. Tú eres su historia. No eres un error. No eres un accidente. Dios te creó. Y si miras cuidadosamente, puedes ver la misma mano de Dios. La mano de Dios extendida hasta tocar tu vida. En este gran estudio vamos a explicar la historia a través de 3 historias. Tenemos la historia primaria. Luego tenemos la historia secundaria. Y por el otro lado tenemos mi historia. Tu historia. Son 3 historias, pero tenemos que recordar algo. Que sí, son 3, pero se unen en una sola. Ustedes han estado leyendo. Ustedes leyeron esta semana, la semana pasada, Génesis 1 al 4 y 6 al 9. Y la Biblia comienza con la historia primaria. Comienza con Dios. Y si ustedes tienen sus Biblias, vamos a leer los 3 primeros o los 5 primeros versículos del libro Génesis. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz. ¿Y qué pasó? Y la luz llegó a existir. Llegó a existir. ¿Qué poder detrás de las palabras de Dios? Dios es poderoso, todopoderoso. La historia primaria. Y Dios empieza esa historia con la creación. Dios consideró que la luz era ¿qué? Buena. Y la separó de las tinieblas. Y la luz la llamó día y las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Esta sí fue una gran explosión. Y claro, no me refiero a la teoría de la evolución, pero sí fue una gran explosión. Dios dijo esas palabras y ¡pum! De repente llegó la luz. En esta charla voy a mencionar 4 grandes explosiones que sucedieron en los primeros capítulos de Génesis.
Y esa es la primera. La primera gran explosión es la creación. La creación. En el año 1996, astrónomos apuntaron el telescopio más poderoso, el Hubble Space, hacia una área negra y pequeña, muy oscura, completamente negra, justo al lado de la constelación Osa Mayor. Ellos dejaron los lentes abiertos por 10 días. Tenemos que entender, era una área negra, pero dejaron los lentes abiertos por 10 días. Es impresionante lo que ellos descubrieron. Ellos descubrieron, escuchen esto, descubrieron 3,000 galaxias. 3,000. Y claro, cada galaxia pues contiene ¿cuántas estrellas? Cientos de 1,000,000,000 de estrellas. Y esta mañana nosotros cantamos que Él sabe el nombre de cada estrella. Y claro, las galaxias tienen sus planetas, sus lunas, cometas, muchas cosas. Pero escuchen esto, en el 2004, otra vez ellos encontraron un espacio negro, un área muy negra en la constelación Orión. Y hicieron lo mismo. Dejaron los lentes abiertos del telescopio por 11 días. Y después de ese tiempo, descubrieron 10,000 galaxias más. Adicionales. Impresionante. Y cuando nosotros leemos el primer capítulo, como Dios creó todo, en ese momento creó todas las galaxias. Y hasta ahora estamos descubriendo qué tan grande es el universo. Nuestro Dios es grande. Y Él está encima de todo. Por eso la historia primaria está encima de la historia secundaria y encima de mi historia. Porque todo empezó con Él. Los científicos dicen que hay más de 100,000,000,000 de galaxias que forman parte del universo, pues hasta ahora. Pero no siempre fue así. En un momento en la historia, Dios creó los cielos y la tierra. Y fue una gran explosión, pero no ocurrió por accidente. Dios está encima de todo. El primer día que creó la luz. El segundo día que creó el cielo y el agua. Día 3, la tierra. Día 4, el sol, la luna y las estrellas. Fue en ese momento cuando Él creó las galaxias. Días 5 y 6, Dios llenó la tierra, los mares y los cielos con criaturas muy creativas. Y hasta ahora todavía estamos descubriendo animales nuevos, muy raros. Aunque Dios dijo que todo era bueno, porque era bueno, no había terminado.
La Biblia dice que el Espíritu de Dios iba y venía sobre ese lugar antes de que Él pusiera las manos a la obra. ¿Por qué? Yo creo que estaba buscando un lugar específico, especial, donde pudiera disfrutar de la comunión contigo y conmigo. El sexto día de la creación, Dios causó la segunda gran explosión. ¿Y qué es la segunda gran explosión? La formación del hombre. Después de haber terminado la creación de los animales, Dios cambia su manera de crear. Literalmente cambió la manera de crear. Esta vez dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. ¿Por qué Dios cambió su manera de crear? Es porque llegó el momento que Dios anhelaba. Creó al hombre con otro propósito. Quería que el hombre disfrutara una relación íntima con su Creador. Y el resto de la creación no tiene esa conexión. Solo la humanidad. Cuando Dios miró al ser humano, exclamó que muy bueno. Era muy bueno. Dios comenzó la historia secundaria y con sus manos entremezcló su historia con la nuestra. Génesis 2:7 dice, Dios el Señor formó al hombre ¿del qué? Del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Es que cambió su manera de crear. ¿Y qué pasó? Y el hombre se convirtió en un ser viviente. La corona de su creación somos nosotros. Porque somos los únicos que podemos tener una relación con el Creador. Vemos la destreza. Escuchen esto, ese es un principio muy bonito. Vemos la destreza de Dios en toda la creación. Pero en la formación del hombre vemos el corazón de Dios. Vemos lo que Él anhela. Dios en la historia primaria habla y la creación es el resultado. Pero la historia secundaria, Dios sopla hálito de vida en nosotros. Nos forma, nos moldea para que pudiera tener una relación con nosotros. David en los Salmos dijo lo siguiente: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable y tus obras son maravillosas. Esta es mi historia.
Es tu historia. Dios nos formó, nos moldeó. Y yo sé que muchas veces nosotros no nos gusta decir que yo soy una creación admirable. Más bien decimos cosas como yo soy una creación miserable. O yo soy una creación fea. Yo soy un accidente, un error gigante en esta tierra. Pero aquí llegamos a nuestra historia, acá. Hoy, mi historia. Y aquí nosotros tenemos un espejo acá. Y yo puedo mirar en el espejo y yo puedo decir, yo soy una creación admirable de Dios. Yo soy el tesoro de su corazón. Dios me creaste con propósito. Me formó. Yo soy la corona de su creación. Esta semana yo quiero que ustedes hagan ese ejercicio. ¿Es incómodo? Pero es la verdad. Es que nuestra historia, mi historia está entretejida con la historia que leemos en la Biblia. Pero también está entretejida con la historia primaria, la historia de Dios. Adán y Eva disfrutaban la relación que Dios diseñó para ellos por un tiempo. Pero algo pasó. Y esa es la tercera gran explosión de Génesis. Lamentablemente, Adán y Eva decidieron no seguir el plan de Dios. ¿Cuál es la tercera explosión? La caída. La caída del hombre. Ellos no querían seguir el plan de Dios y se cayeron. La caída es la consecuencia. Dios puso a la pareja ¿en cuál huerto? ¿En cuál jardín? ¿Cómo se llama? Edén. Más o menos, pues quedaba más o menos por aquí en el mapa. Fue un lugar real. Fue un paraíso que Dios creó para ellos. Ellos disfrutaban su relación con Dios en ese jardín. Pasaban tiempo con Él, se hablaban, escuchaban la voz de Dios. Conocían la voz de su Creador. Y lo interesante es que no habían muchas reglas. Solo una. Y dice, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ¿qué pasa? Ciertamente morirás. La única regla. Pues desde nuestra perspectiva, no muy difícil. ¿Ah? Sin embargo, no juzguemos a Adán y Eva todavía. Porque Satanás llegó en el tercer capítulo. Y llegó a la escena y él empezó a hablar con la mujer, con Eva. Y le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? O sea, está diciendo, ¿Dios realmente dijo eso?
¿De verdad puedes confiar en lo que Dios dice? Hacía que Eva dudara de Dios. Eva respondió, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Pero la serpiente, Satanás le dijo a la mujer, ¿no es cierto? No van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. No vas a morir, por favor. No hay consecuencias. Pruébalo. Te va a gustar. Y te volverás como Dios. ¡Pum! La explosión. Adán y Eva no siguieron el plan de Dios. Despreciaron la relación que tenían con Dios. Creyeron las mentiras de Satanás. Y sí, comieron de ese árbol. ¿Y saben? Yo dije que no deberíamos juzgar a Adán y Eva todavía. ¿Por qué? Porque Satanás no ha cambiado su táctica. Nos sigue diciendo, ¿realmente puedes confiar en lo que Dios dice? ¿Realmente Dios dijo eso? Y Él plantea las semillas de duda en nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos? Creemos las mentiras de Él. Y despreciamos la relación que Dios quiere tener con nosotros. Nos sigue diciendo, no hay consecuencias. Haz lo que se te dé la gana. ¿Por qué no ha cambiado su táctica? Porque funciona. La caída del hombre. El pecado entró al mundo. Génesis 3, 6 al 8 dicen, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron, el hombre y la mujer, ¿a quién? ¿Oyeron quién? Pues el hombre, pues el Dios, el Señor. Que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Y ahora leemos las palabras más tristes de la Biblia. ¿Qué hicieron? Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Antes, cuando Dios llegaba, ellos lo buscaban. Pero ahora no querían verlo. Y se escondieron. Satanás hace todo, pero todo lo que puede hacer para interrumpir la relación que Dios quiere tener con nosotros. Empezó en el huerto y es la verdad hoy en día. La caída trajo una oscuridad sobre toda la tierra. El pecado infectó el ADN espiritual del ser humano. Por lo tanto, todos nacen como pecadores. Es nuestra naturaleza.
Y el pecado se difundió como un fuego. Hasta que Dios dijo lo siguiente en Génesis 6. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el qué en el corazón. Parecía que no había esperanza para la humanidad, para el ser humano. Las tinieblas eran muy oscuras de repente. Pero Dios hizo otra explosión. La cuarta explosión, ¿qué es? Esperanza en las tinieblas. Dios, por su amor, su gracia, su misericordia, buscó a Adán y Eva. Génesis 3:9. Después, ellos se escondieron, pero Dios, el Señor, llamó al hombre. Los buscó. Él sabía lo que ellos hicieron, pero los buscó. Pero es más, les dio una promesa. Que a través del linaje de la mujer, Dios entregaría victoria sobre Satanás y el pecado. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Es la primera promesa del Mesías. Dios también les hizo ropa de pieles de animales. Y para poder hacer la ropa, Él tenía que derramar sangre. Y esa es la primera referencia al sacrificio de Jesús en la cruz. Ahí aquí, en el huerto, en el principio, Dios dio esa promesa que algún día Jesús iba a morir, iba a derramar su sangre por nosotros. Antes de destruir todo en el diluvio que ustedes ya leyeron, antes de hacer eso, Dios en su amor, por su amor y gracia y misericordia, buscó a quién? A Noé. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado, pero esperanza en las tinieblas. Esperanza en las tinieblas. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Dios extendió la mano. Y nosotros vemos esa mano en la historia secundaria. Y fue en un momento real. No son cuentos que son bonitos o tristes, son cuentos reales, son historias reales. Y vemos la mano extendida de Dios. Vemos la historia primaria, como Dios anhela tener una relación con la corona de su creación. Vemos la historia secundaria, como el hombre se rebela contra su creador y las tinieblas resultan. Pero
Pero Dios atraviesa la oscuridad, a pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestro pecado, para buscarnos. Es que Él es la esperanza en las tinieblas. No se queda allá encima de todo. Se involucra. La historia primaria está entretejida con la historia secundaria, porque Dios anhela tener una relación con la humanidad. Pero es más, mi historia y tu historia también están entretejidas con la de Él. ¿Por qué? Porque nos busca implacablemente y nos ama inexplicablemente.